Iniciamos aquí un vídeo tutorial en una nueva lista, la lista J. Es una lista en la que vamos a tratar los cortes, las secciones, las vistas auxiliares y las sombras de figuras en 3 dimensiones. Hasta ahora, en la lista H hemos puesto varios ejemplos de construcción de piezas 3D. En la lista I hemos obtenido las vistas de esas piezas 3D. Y ahora de nuevo vamos a obtener las vistas de las piezas 3D en este primer ejercicio, pero de una forma distinta, utilizando el corte y la sección. Nosotros, cuando hemos trabajado en la lista anterior, teníamos esta distribución de vistas, en donde la pieza estaba en 3 dimensiones. Aquí teníamos la planta, el alzado y el perfil. Bien, y lo hacíamos con líneas ocultas, son esas líneas a trazos que vemos ahí, es decir, aquellas líneas que no se ven. Son estas líneas a trazos, están ahí pero no se ven. Cuando las figuras son muy sencillas, como esta que tenemos aquí, no hay ningún problema. Incluso aquí podíamos evitar el tener esta vista, podíamos borrarla. Simplemente con la planta y el alzado ya entendemos perfectamente cómo es. Porque aquí incluso, si esta la necesitáramos, es bastante confusa porque se mezclan las líneas ocultas de unos agujeros con otros. Al mirar en esta dirección, las líneas ocultas de estos 3 agujeros se mezclan y aquí no se distinguen muy bien. Por eso, a veces, según el tipo de pieza con la que estamos trabajando, tenemos que utilizar otro tipo de vistas. Aquí tenemos la planta y aquí tenemos el alzado, pero seccionado. Hemos cortado la pieza por donde marca la línea que pasaría por AA. Y esto es lo que veríamos. La zona rayada, esta zona rayada que vemos aquí, es la que estaría en contacto con el plano vertical que pasaría por estos puntos AA. Es decir, un plano vertical que pasaría en esta dirección, que es lo que vamos a hacer a continuación. Aquí simplemente con la planta y el alzado ya tenemos suficientes datos como para interpretar cómo es la pieza. Aquí al lado hemos puesto cómo sería la sección. Bien, pues todo esto que hemos hecho aquí es lo que vamos a hacer ahora a continuación. Vamos a ir desarrollándolo y explicándolo paso a paso para que todo el mundo con AutoCAD pueda hacerlo. Y el que no sepa manejar AutoCAD, simplemente viendo los resultados que se obtienen de las vistas, entiendan perfectamente lo que es un corte y lo que es una sección. Lo primero que tenemos que hacer es estudiar cómo es esa pieza. Aquí vemos esta figura muy sencilla. Hemos elegido esta pieza que es muy sencilla para que las explicaciones sean más claras. Como siempre, nos hemos colocado en el sistema isométrico SO. El sistema de coordenadas personales es el universal, SCP, ponemos U de universal, y ahí lo tenemos. Y lo que no sabemos es cómo es esta pieza. A la vista de lo que tenemos aquí, no sabemos cómo es. Si esto fuera una fotocopia, no podríamos hacer lo que hago a continuación, que nos indica claramente que este agujero es cilíndrico pasante, este agujero es la parte superior troncocónica y la parte inferior es cilíndrica y también es pasante, mientras que este es un agujero cilíndrico ciego. Si nosotros lo viéramos de esta otra manera, pues se entiende también perfectamente, ¿no? Bien, una vez que tenemos la figura y sabemos cómo es, tenemos que decidir si hallamos sus vistas mediante líneas ocultas, como hemos hecho hasta ahora, o mediante el uso del corte. En este caso, como es una figura muy sencilla, el corte no sería necesario, pero vamos a explicarlo y así se entenderá mejor. En lo visto hasta ahora, como decimos, las líneas ocultas se representaban con líneas a trazos, pero en muchas ocasiones necesitamos ver la pieza por dentro con mayor claridad de la que se obtiene con esas líneas ocultas, que es lo que vamos a hacer ahora utilizando los cortes. Utilizar cortes, además, esto ha de quedar muy claro, no significa que no deban trazarse líneas ocultas, pero estas deben ser las menos posibles para no dificultar la claridad de la figura. Eso nos lo dará la experiencia. ¿Cuál es el sistema? ¿Cuáles son los pasos a seguir a la hora de trazar un corte? Bueno, pues primero miramos la figura, vemos que tiene 3 agujeros, luego hemos de trazar un plano que nos muestre por dentro esos agujeros. La forma más fácil es trazar un plano que vaya de lado a lado y que atraviese los 3 agujeros. Bien. Como solamente podemos dibujar rectángulos, figuras planas en el plano XY, lo primero que tenemos que hacer es girar el SCP alrededor del eje X para poner el eje Y vertical. Ahora ya podemos dibujar en el plano XY el rectángulo. Nos vamos a la capa plano y cogemos aquí rectángulo. Hacemos un rectángulo del tamaño que sea, que sobrepase un poquito la figura.
Vamos a convertirlo en región para que se entienda todavía más. Ese plano, como vemos, está pasando por los 3 agujeros. Este plano es el que nos va a servir para hacer el corte. Llegados a este punto, vamos a decir que este plano, para trabajar en presentación, no nos es necesario, así que vamos a apagarlo. Vamos a colocar en la capa pieza 1 y apagamos el plano. Pero ya tenemos claro por dónde vamos a realizar el corte. Nos vamos a presentación y aquí en esta otra pestaña de presentación elegimos base, vista base, a partir del espacio modelo. Lo que obtenemos aquí es el alzado, enter, debajo la planta, aquí el perfil y aquí la figura en 3 dimensiones. Bien. Ahora, esto que sería lo que haríamos anteriormente, lo que vamos a utilizar a continuación es un corte, para lo cual nos colocamos en la planta, que es donde mejor se ve el plano de corte. Venimos aquí a presentación, donde pone sección, de todas las que hay cogemos la completa. Marcamos el primer punto, donde estará el plano azul de corte que hemos visto antes, aquí el segundo. Si vamos hacia abajo nos aparece la figura seccionada, pero boca abajo nos vamos mejor hacia arriba. Y aquí ya tenemos la figura hecha. Tenemos esa figura seccionada y además de tenerla seccionada tenemos el rayado, como siempre, inclinado a 45 grados. Incluso si queremos podemos, a partir de esta pieza, nos venimos de nueva presentación y en proyectada tendremos la pieza, ¿veis? Aquí la tenemos proyectada para ver cómo quedaría, ¿vale? Entonces cualquiera de estas que nos sirva la colocamos aquí, enter, y ya tenemos ahí la pieza. Con lo cual, esto lo podemos borrar, no nos sirve para nada. Esto lo podemos borrar. Esta pieza la podemos llevar aquí para verla seccionada. Esta la podemos subir más hacia arriba. Y ya tendríamos con estas 2 vistas, la planta y el alzado seccionado, una idea muy clara de cómo es la pieza. Otra de las cosas que nosotros podemos hacer es la sección. La sección es la loncha, la rodaja que nos quedaría si nosotros, vamos a volver aquí, si nosotros en este plano que hemos dibujado antes, cortáramos con 2 cuchillos que fueran paralelos entre sí y bajaran en esta dirección. ¿Qué es lo que nos aparecería? Sería como una loncha, como una fina capa, y eso es lo que vamos a hallar ahora. ¿Cómo se halla? Aquí no nos permite, no hay una orden que nos permita hacerlo, pero sí que podemos hacerlo nosotros fácilmente. Venimos aquí, cogemos contorno y con polilínea vamos a dibujar aquellos trozos de la figura cortada que están tocando el rayado del corte. Y lo que obtengamos será el contorno de la sección. Ahí lo tenemos. Vamos a sacarlo fuera de aquí con la orden desplaza, sacamos todo lo que hemos hecho en rojo. Ahí lo tenemos y ahora vamos a rayarlo. Nos vamos aquí a sombreado, cogemos el sombreado aquí, parámetros, este tipo de sombreado ya nos sirve, añadir y designar puntos, pues marcamos los puntos interiores. Con lo cual, lo que hemos obtenido es, por un lado, la planta, por otro lado, el alzado seccionado y por otro lado, la sección. Esto que se hace así de rápido, y yo creo que es bastante claro, aquí tenemos dibujado además el plano, ¿lo veis? El plano con el que hemos hecho la sección, pues digo que esto que hemos hecho en 2 dimensiones y que lo hace automáticamente AutoCAD, vamos a ver cómo sería en 3 dimensiones para entender el concepto. Nos venimos aquí a modelo y ahora lo que vamos a hacer es copiar esto que tenemos aquí, lo vamos a copiar bastante lejos porque lo vamos a utilizar varias veces más. Bien, este plano de aquí lo borramos y nos quedamos con estas figuras. Vamos a hallar el corte, es decir, lo que antes hemos hallado, esto que hemos hallado automáticamente, lo ha hallado AutoCAD, vamos a ver cómo se hallaría a mano. Para hallar el corte hemos dibujado ya ese plano que pasa por los puntos centrales de los agujeros y ahora cogemos la orden corte.
Marcamos el objeto, Enter, y ahora el objeto que nos sirva de plano de corte. Objeto plano, en este caso el rectángulo. Y nos quedamos con ambos lados. Como veis, este lado de aquí ya podemos separarlo. Es decir, nosotros lo que hemos hecho ha sido, con este plano azul, cortar por la mitad la figura. Y de estas dos partes que tenemos aquí, esta ya no me sirve para nada. Esta la podría borrar. Vamos a borrarla. ¿Y ahora qué es lo que tenemos? Vamos a borrar también este plano. Y fijaros, lo que tenemos aquí marcado en morado, esto morado de aquí, sería la sección. Y ahora vamos a ver cómo sería el corte. Borramos el plano y nos colocamos en esta posición o de frente. Pero antes el SCP vamos a ponerlo siempre, porque ahora vamos a sombrear, siempre sobre la superficie que queremos sombrear. Es decir, el XY tiene que estar en esta posición. Nos vamos a sombreado. Parámetros. Seguimos teniendo este sombreado, ya nos sirve. Lo tenemos ahí en ANSI y cogemos designar puntos. Cogemos este punto, este, si no se marca todo de vez, pues lo marcamos en dos partes y ya tenemos aquí la figura hecha. Esto de aquí sería la figura cortada. Yo siempre explico lo mismo. Imaginaros que esta pieza de aquí la cortamos con un cuchillo y ese cuchillo está manchado de azul. Bueno, pues al cortar la pieza por la mitad se nos marcará de azul la parte que aquí hemos rayado, porque es la que entra en contacto con el cuchillo, con el plano y con la pieza. Si esto lo ponemos de frente, vamos a hacer el zoom para que se vea bien, y lo ponemos con líneas estilo visual oculto 3D, aquí tenemos perfectamente claro cómo es esta figura. ¿Veis? Este sería el alzado seccionado exactamente igual que el que ha hallado AutoCAD antes. ¿Lo veis? Este de aquí. Tal vez podríamos poner el sombreado, la capa de sombreado un poquito más gruesa, porque si no, no se ve. Vale. Bien, pues ya tenemos la primera parte. Vamos a hacer ahora la sección. Para hacer la sección, como hemos copiado aquí otra pieza, vamos a ver cómo se haría. Tenemos el plano de sección y la pieza que queremos seccionar. Antes hemos escrito la orden corte, ahora escribimos la orden sección. Y nos dice que marquemos el objeto que quiero seccionar, es este de aquí, y luego marcaré el plano. Pero antes me voy a colocar en la capa de contorno. Y ahora sí, sección, marco el objeto, Enter, objeto y marco el plano. Y ya me ha hecho la sección. Ahí la veis. ¿Veis? Esto de aquí es la sección. Voy a copiarla y a sacarla fuera. Y la voy a rayar, la voy a sombrear. Ahí la tenemos. Pues ahora voy a colocar ahí el SCP. Recordar que siempre tiene que estar en el plano XY paralelo a lo que queremos pintar con el sombreado. Vamos a sombrear también en azul. Venimos aquí a dibujo, sombreado, en vez de venir aquí, vamos a venir aquí, parámetros. Aquí tenemos el ANSI 31, ya nos sirve, es el que estamos utilizando todo el rato. Y le damos aquí a designar puntos al signo más y marcamos las zonas interiores. Ahí tenemos eso ya totalmente seccionado y tenemos a la vista tanto la sección como el corte. Vemos de frente, vamos a hacer un zoom para verlo bien. Ahí lo tenemos. Vamos a trasladar la sección y la colocamos aquí encima. Fijaros qué diferencia hay entre sección y corte.
La diferencia que hay es que estas líneas que van de aquí a aquí no existen. ¿Por qué? Porque la sección lo que hace es, como decíamos, sacar como una fina lámina obtenida por dos cuchillos que bajan paralelos por el plano azul que hemos visto antes. Bueno, pues ya prácticamente hemos acabado. Ahora lo único que nos falta hacer es, igual que hemos mostrado esto aquí, que lo hemos hecho rápidamente con los mecanismos que tiene AutoCAD, pues en otra presentación vamos a poner lo que acabamos de obtener. Venimos a ver, ventanas, cogemos por ejemplo 3 ventanas, hacemos aquí un recuadro donde van a aparecer la parte derecha más grande las 3 ventanas. Aquí aparece una ventana y aquí está otra. Nos colocamos en esta, pinchamos 2 veces, nos ponemos de frente y aquí vamos a mostrar solamente esto. ¿Veis? Ahí mostramos el corte, que es esto de aquí, y la sección. Venimos aquí, pinchamos 2 veces. Aquí vamos a enseñar la figura en planta. Nos colocamos en planta y aquí tenemos la figura. Vamos a hacerla grande para que se vea con esa raya azul que es el plano de corte que hemos utilizado. Bueno, y por último aquí nos colocamos en 3 dimensiones. Ahí vemos la figura con el plano que nos ha servido para cortarla. Y si queremos la podemos poner pues de esta manera para que se entienda mejor, ¿no? De cualquiera de las formas. Ahí la tenemos. Bueno, pues ahora ya tenemos aquí completo nuestro dibujo. Por un lado, aquí tenemos lo que hemos obtenido en 3 dimensiones para comprender bien el concepto de lo que es corte y sección. Y aquí lo que tenemos es lo mismo, pero obtenido mediante el uso de las herramientas que nos proporciona AutoCAD. Espero que esto haya servido para entender bien cómo se trabaja cuando queremos hacer cortes y secciones. Y luego veremos también en esta misma lista J cómo se hacen las roturas.